sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas sobre la Confesión de Fe del Hombre de 1689. Son las 10 doctrinas que componen nuestra confesión de fe. Estamos en este momento viendo la grandeza y la soberanía de Dios. La grandeza y la soberanía de Dios. Ya hablamos de la grandeza de Dios. La semana pasada introducimos el tema de la soberanía de Dios. Hoy vamos a continuar con este tema que es muy incómodo para algunas personas, el tema de la soberanía de Dios. Y les voy a pedir por favor que vayamos a Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Daniel 4, versículos 34 y 35. La semana pasada lo leímos, comentamos algunas cosas. Este es un texto que para la mayoría de las personas, incluyendo la cristiandad, es ofensivo, pero está en la Escritura y tenemos que ser fieles a la Escritura. Daniel capítulo 4, versículos 34 al 35. Nos narra la historia del rey Nabucodonosor después de que este rey es humillado por Dios a causa de su soberbia. El Señor le humilla, pero cuando este hombre se arrepiente, Dios lo restaura y él reconoce la grandeza y la soberanía de Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Básicamente Nabucodonosor está diciendo, el rey es Jehová. Yo soy el emperador de la nación más poderosa de la tierra, pero el rey es Jehová. Antes de la humillación de Nabucodonosor, Nabucodonosor decía que esa nación, ese reino, ese imperio tan grande, lo había levantado él con su brazo poderoso. Sin embargo, después de ser humillado, reconoce todo lo contrario. Él es el Altísimo, Él es el que vive para siempre, Él es el que domina por la eternidad, Él es el que tiene un reino que será por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Tú y yo delante de Dios somos nada. No, pero es que la filosofía, la psicología, el evangelio moderno dicen que somos nosotros el centro del universo y que Dios es nuestro mandadero y que nuestras oraciones son exigencias que le podemos hacer a Dios y que Dios tiene que cumplir nuestras peticiones porque Él ha hecho promesas en la Escritura, entonces tenemos que reclamarle. No, hermanos, la Biblia dice, todos los habitantes de la tierra, si tú eres nacido en este planeta, no eres marciano, ¿sí? No naciste en Marte, naciste aquí en este planeta, tú eres un habitante de la tierra. Y la palabra de Dios dice que todos, incluyéndote a ti y a mí, delante de Dios somos nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad. Él siempre hace su voluntad, aunque nosotros no lo querramos reconocer. Es que Dios tiene que hacer mi voluntad porque Él me ha prometido en su palabra que a través de Jesucristo que todo lo que yo pida, Él me lo dará. Si pides con fe, tú le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Eso no entender la Escritura, hermanos, porque es que ese texto tiene un contexto y el Señor está hablando en un sentido que alegórico, está utilizando figuras literarias para enriquecer su discurso. En última instancia, si eso fuera cierto, la fe es un regalo de Dios. Y lo que Jesús está diciendo es que para creer en Dios y hacer grandes cosas solamente se necesita un poco de fe, creer en Jesucristo. ¿Sí?
había un pueblo rebelde, había un pueblo a quien Jesús había venido, una religión judaica que se oponía a Dios, que profesaba adorar al Dios verdadero, pero rechazaba a su Hijo Jesucristo. Jesús está maldiciendo una higuera estéril, ¿sí? Jesús acaba de hacer la limpieza del templo y en ese contexto Jesús dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete y el monte se moverá. Él le dice a sus discípulos, tengan fe en Dios. Hombre, si la nación de Israel, que es el pueblo elegido de Dios, va a ser desechado, ¿qué se puede hacer? Y Jesús le dice, tengan fe en Dios. Él no está hablando de que si yo tengo la cuenta de banco pelada, entonces voy a declarar que se va a llenar y la cuenta se llenará. Y si la alacena está pelada, yo voy a declarar que se llenará y la alacena se llenará. Y si mi mamita está enferma, yo voy a declarar que se sanará y mi mamita se sanará, porque es una mentira. La evidencia empírica señala lo contrario. La evidencia empírica señala que los enfermos siguen enfermos y que la gente se muere y que la alacena se está pelada, pues toca ir a trabajar para llenarla, y que si la cuenta bancaria está pelada, pues toca trabajar para obtener dinero y meterlo en la cuenta. Entonces, nada que ver con la realidad. Yo meditaba esta mañana y yo decía, pues desde los púlpitos se proclama sanidades, milagros, pero no los vemos. ¿Dónde están? Porque es una mentira, así de sencillo. Ahora, que la gente no lo quiera aceptar, porque estas personas venden esperanza, y no hay nada más confortable para el ser humano que tener esperanza. Le venden a una persona que Dios lo va a sanar, y la persona ahí. Y le dice, no, pues tú tienes que ofrendar, tienes que diezmar, quieres que Dios te sane, tienes que comprometerte, tienes que servir. Y la gente ahí. Tienen una esperanza. El problema es que pasan 5 o 10 años y la persona sigue igual de enferma y más pobre. De hecho, cuando Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré, el mismo escritor del Evangelio de Juan en su primera carta dice, que si pedimos conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Ahora, yo en la oración lo que debo hacer es alinearme, sujetarme a la voluntad de Dios. Porque si no, Santiago hubiera sido un mentiroso cuando en su carta dice, pedís y no recibís. Hombre, pero si la Biblia dice que si yo le pido a Cristo con fe, Él me lo tiene que dar, ¿por qué Santiago dice que yo pido y no recibo? Y Juan dice que es conforme a su voluntad. Porque ahí está la doctrina completa. La oración no es la palanca que le mueve el brazo a Dios. No, la oración es el medio que Dios nos dio para que hablemos con Él y pidamos conforme a su voluntad. Y para pedir conforme a la voluntad de Dios, pues tengo que llenarme de la palabra de Dios. Pero Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué lo que tú pides no lo recibes? Porque es para tu beneficio, porque es para tu deleite. Mateo capítulo 6, el Señor conoce vuestras necesidades antes que le pidáis. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él ya sabe lo que necesitas y si te quiere dar más, te lo da. Busca primero el reino. La oración del creyente debe estar enfocada en la extensión del reino de Dios y el gobierno de Cristo en la vida del creyente. Señor, quítame lo malgeniado. Señor, ayúdame a hacer buena paga. Señor, quítame la mentira. Señor, quítame lo cobarde. Porque esas peticiones no se oyen en las iglesias hoy en día. Yo no he escuchado a un predicador que desde el púlpito diga, bueno, pasen aquí los cobardes. Vamos a orar para que Dios les quite lo cobarde. Vamos a orar, aquí pasen al frente los malos esposos. Vamos a orar para que Dios los vuelva buenos esposos conforme a Cristo. Pasen las mujeres rebeldes, empoderadas, que vamos a orar para que el Señor. ¿Cuántas quieren volverse siervas del Señor? ¿Cuántas quieren someterse a sus maridos, dejar el orgullo, dejar la soberbia? Pasen al frente. No, eso no sucede. Pasen al frente los que quieren ser libres de sus enfermedades. Y todo el mundo quiere ser libre de la enfermedad. Pasen al frente los que quieren un milagro económico. Ah, ese es el campeón. Milagro económico. Ahí pasan al frente todos. ¿Y qué pasa? Nada. Y la gente ahí.
Es una falacia. Dios no existe o no es para cumplir mi voluntad. Él cumple su voluntad. ¿En dónde? En el ejército del cielo, es decir, en el mundo espiritual. Y en los habitantes de la tierra. ¿Tú habitas aquí en la tierra? Bueno, hay personas que viven en la luna, ¿no? Pero si tú vives aquí en la tierra, en esta tierra, Dios hace su voluntad. Y no hay quien detenga su mano. Pero le dice, no, muévele la mano a Dios. ¿Con qué? Con tu ofrenda. Entre más grande la ofrenda, más le vas a mover el brazo a Dios. Oiga, y nos vamos dando cuenta cada día de la charlatanería que nos vendieron, ¿no? La mentira, cómo lo manipularon, cómo pisotearon el evangelio, prostituyeron la palabra de Dios para sacar dinero. Del tamaño de tu ofrenda, mueve la mano de Dios. No, hermano, no hay quien detenga su mano. Lo dice la Biblia. Ahora, que uno no lo quiera ver, ¿cierto? Hay hombres que piensan que son mujeres. Eso no quiere decir que sean mujeres. De hecho, el Reino Unido esta semana decretó que la persona nace con el sexo biológico que tiene. Va a ser registrado con su sexo biológico. Nació con aparato reproductor masculino, cromosomas XY, hombre. Nació con aparato reproductor femenino, cromosomas XX, mujer. No, pero es que yo soy no binaria. Allá está el manicomio. Hombre y mujer. Se autopercibe perro, gato, eso es problema de cada quien con sus locuras. No, pero yo creo que Dios tiene que hacer mi voluntad. A ver, hermano, el manicomio, yo voy a averiguar la dirección del manicomio y se la facilito para que lo internen en el manicomio, porque tiene una falsa percepción de la realidad. La Biblia dice que la voluntad que se cumple es la de Dios. Y que la gente hoy, por el orgullo y la soberbia, la cristiandad moderna, porque está centrada en el hombre y en apapacharlo y hacerlo sentir bien, diga mentiras, no quiere decir que la palabra de Dios se equivoque y que yo les vaya a decir mentiras y a decirles cosas bonitas para que se sientan bien. No, no, no. Tú eres el hombre de Dios y el Espíritu Santo está para servirte. No, 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 no. Eso es una farsa. La Biblia dice lo contrario. No hay quien detenga la mano de Dios. ¿Saben cuál es la evidencia más visible de que esto es verdad? Cuando quieran hacemos un tour por el cementerio. Nos ponemos de acuerdo un domingo en la tarde, venimos en moto, en bicicleta, en carro y nos vamos para el cementerio a hacer una, ¿cierto? En cierta ocasión nos fuimos en bicicleta para San Antonio. Bueno, no llegamos sino hasta Palotal porque algunos no pudieron más, ¿sí? Y nos tocó nos regresamos, algunos no pudieron más, entonces llegamos hasta Palotal. Porque pues, el estado físico de ustedes se enteraron a las personas que no pueden pedalear más. ¿Sí? Hace unos días, bueno, hace unos meses fuimos hasta la Rinconada, pero en moto. ¿Sí? Vamos a una vueltica por ahí. Nos podemos dar una vuelta por el cementerio para ver que la voluntad que se cumple es la de Dios, no la del hombre. Por nosotros fuera, viviríamos 200 años aquí en el planeta Tierra. Por nosotros fuera, no nos enfermaríamos. Otra forma de comprobar que la voluntad que se cumple es la de Dios. Vayan al seguro. Vayan al seguro, vayan al hospital. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. Nadie quiere estar enfermo, hermano. Pero a uno le toca aguantarse la enfermedad de malas, hermano. Así haya un telepredicador que le diga que no, que las enfermedades son del diablo, que eso es mentira. De malas, hermano. La realidad es otra. Entonces, ¿cómo se le dice a una persona que tiene una visión distorsionada de la realidad? ¿Cómo se le dice? Loco. No, ese tipo está loco. Se cree Superman, se puso una cobija en el cuello y anda haciendo así en la calle y se avienta del segundo piso. Y uno dice, no, el tipo está loco, se cree Superman. Los cristianos de hoy se creen invulnerables como Superman, porque ustedes sabían que Superman no se puede enfermar. Él es el superhombre. ¿Sí? A Superman lo van a inyectar y las agujas se quiebran, porque él es el hombre de acero. ¿Sí o no?
Y los creyentes de hoy se creen el hombre de acero. Les duele hasta la médula, les duele hasta el alma. No tengo nada, no tengo nada. Y ahí van, ahí van. Con sus problemas en el cuerpo, mejor dicho, parecen el señor Burns de los Simpsons. Todas las enfermedades, pero no tengo nada, no tengo nada. ¿Cómo se le dice a una persona así? Está mal de la cabeza. Por la soberbia que hay en su corazón. No, pero es que va a la iglesia. Y es que quien dijo que la iglesia está llena de ovejas. En la iglesia hay ovejas y hay cabritos. Y hay ovejas desubicadas. Que por negarse a oír la palabra de Dios, están llenos de mentiras en su corazón. En el momento en que Dios lo determine, si son escogidos de Dios, los sacará de la mentira, los traerá a la verdad. Pero mientras tanto, siguen ahí en el error y en el error y en el error, pensando que esta vida lo es todo, pensando que Dios es su mandadero, pensando que la oración es para torcerle el brazo a Dios, pensando que nunca van a morir. Y les cuento la misma historia por enésima vez. Un hombre se murió en una iglesia y el pastor le agarró los pies y dijo: transfiero vida. Ahora, en ese tiempo no existía Nequi. Por Nequi se pueden hacer transferencias de dinero. No sé si se pueda transferir vida por Nequi, ¿no? Todavía la ciencia no ha llegado, no ha avanzado tanto, ¿no? Elon Musk no ha llegado a ese nivel de desarrollo de la tecnología ni de la biotecnología. No sé si se pueda transferir vida, de verdad, no sé. Plata sí, vida no, pero en ese momento no existía Nequi. No, y no se usaban las transacciones electrónicas. El hombre le agarró los pies y dijo: transfiero vida. ¡Adivinen! El tipo está a 3 metros bajo tierra, ya tiene como más de 10 años de haberse muerto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo les apuesto que más de uno de los que estaban allí viendo el espectáculo tenían fe de que el hombre se iba a levantar. Pero es que, y quiero dejar esto claro porque, perdone que me desvíe del tema, pero hay un asunto con la fe. Hay un mal entendimiento de lo que es la fe. Hay personas que no están aquí presentes, me hubiera encantado que estuvieran acá presentes porque sé que tienen problemas con la definición de fe. Y las personas piensan que la fe es una moneda que yo le doy a Dios para que él haga lo que a mí se me dé la gana. No, yo tengo fe. Tú tienes que hacer lo que yo digo. No, hermano. Una cosa son tus deseos. Una cosa son tus deseos. Yo deseo ser millonario. Tengo fe. ¿Qué pasó que no soy millonario? Yo deseo ser Tom Cruise. No, pero Tom Cruise está viejo, hermano. Tom Cruise es el galán de la época mía, hermano. Para mí no hay nadie más simpático que Tom Cruise. ¿Qué le vamos a hacer? Yo quiero ser Tom Cruise. Tengo fe. ¿Y qué pasa? Igual de feo. ¿Qué pasó? Ah, no es que teníamos fe. ¿Cuántas personas declararon tener fe en que el gobierno iba a caer? Y sigue el gobierno, hermano. ¿Cuántas personas declararon que la frontera la iban a abrir año tras año? Iban allá al puente, aventaban aceite y se ponen a hacer vigilias allá al frente del puente. ¿Qué pasó? ¿Tenían fe? Sí. ¿Pero era la fe de la que habla Dios en su palabra? No, eran los deseos de su corazón. Yo puedo desear que mi abuelita no se haya muerto. Se murió, hermano. Yo puedo desear que, no sé, que no se vaya la luz hoy. Y, hermano, la luz se va a ir. No, yo tengo fe que no se va a ir. Hermano, es que eso no es fe. Mis deseos no son fe. Fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Punto. ¿Quieren una definición simple de fe? Para que no andemos por ahí diciendo incoherencias. Fe es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es la purítica verdad. Eso es fe. Si la Biblia dice que yo soy pecador y yo digo tener fe, yo tengo que decir sí. Yo soy un pecador. Si la Biblia dice que Cristo murió por mí en la cruz por gracia y que me ofrece salvación solo si creo en Él, yo tengo que creer. Sí, Cristo murió por mí en la cruz. Si creo en Él, seré salvo. Eso es fe. Si la Biblia dice que Cristo volverá por su iglesia y que yo tengo que santificarme mientras Cristo viene, si yo tengo fe, yo tengo que decir sí, tengo que vivir en santidad, luchar contra el pecado porque mi Señor viene por mí. Eso es fe.
Si la Biblia dice que Dios es poderoso para sanar a mi mamita que está en el hospital, pero que Él obra según su voluntad, fe no es decir, yo sé que Dios la va a sanar. No, fe es decir, yo sé que Dios la puede sanar. Si es su voluntad la sana, pero si no es su voluntad, Él me dará la fortaleza para enfrentar este problema. Eso es fe. No, la gente piensa que fe es tener los deseos del corazón y decir, yo sé. Entonces está la persona que está emproblemada y viene el cristiano que no lee la Biblia, que no la estudia, que no se sujeta a la Escritura y dice, no, póngale fe que su mamita se va a sanar. Póngale, dice el pastor Sergio Ruiz, ¿no? Póngale. Usted no tiene fe, usted tiene que... Hermano, salí a buscar trabajo por toda Cúcuta y no conseguí trabajo. Póngale fe. Claro, usted va a ir a pasar la hoja de vida, el director de recursos humanos de la empresa lo va a entrevistar y usted le va a decir, yo sé que usted me va a contratar porque yo tengo fe. No, hermano, si usted no llena los requisitos, si no hay vacante, no le van a dar el trabajo, hermano. Entonces, la fe que nos venden hoy es una fantasía. Nos venden, Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? No, hermano, fe es creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. ¿Y por qué no aplicamos la fe, pues, para decir lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan? En el mundo tendréis aflicción. La Biblia lo dice. Yo no he visto ningún predicador moderno citando ese versículo para aplicarlo a la iglesia. ¿Tú crees la palabra de Dios? Sí, bueno, en el mundo tendrás aflicción. Ah, no, eso no. Pura victoria. Diga el débil, fuerte soy. ¿Y por qué en el mundo tendré esa aflicción? No, porque a nadie le gusta. Eso no vende, hermano. Eso no vende ni le saca plata a la gente del bolsillo. Lo que le saca plata a la gente del bolsillo es, como dicen algunos, a mí me gustan las predicaciones motivacionales. Claro, ¿quieres motivación? Cristo murió por ti en la cruz, te compró a precio de sangre, le perteneces, tienes que hacer lo que Él dice. ¿Qué mejor motivación que esa, cierto? Murió por mí. ¿Ya? La motivación no es, no, si tú vienes el Señor te va a volver millonario, si tú das diezmos el Señor te va a sanar a tu mamita, si tú asistes a la iglesia todos los domingos sin falta, Él va a restaurar tu matrimonio. No, restaurar tu matrimonio, el otro tipo ya tiene 4 hijos con la otra y es que restaurar matrimonio, por favor. Y hacen promesas que Dios no ha dicho, hermano. ¿Qué fe? Para cerrar este paréntesis, fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra que algún día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es fe? Yo creo que eso es verdad. Por eso tengo que temblar ante la palabra de Dios. Eso es fe. Pero no decir, no, todo nos va a ir bien, todo va bien en tiempos mejores. Pero la Biblia dice que al contrario, que conforme avance el tiempo, la iglesia se va a corromper, va a venir una apostasía, y dice el Señor Jesús en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pablo dice, vienen tiempos peligrosos. No, pues los de la fe, esa fe de mentiras, dicen, no, vienen tiempos mejores. Lo mejor está por venir. Pero la Biblia dice lo contrario, hermano. ¿A quién le creo? No, yo le creo al telepredicador o al apóstol, porque eso le mueve a uno las emociones, ¿cierto? Pero las emociones no son fe. Fe es creer lo que Dios dice en su palabra, creer que lo que Él dice es verdad. Y si Él dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, que aunque yo esté en la inmunda en esta vida, pasando tribulaciones, vendrá una gloria mucho más grande, yo tengo que creer.
Hermano, esta vida no es todo. Esta vida se va a acabar, se acabará la enfermedad, se acabará el sufrimiento, se acabarán los gobiernos de este lado, de este brazo que estoy señalando. Se va a acabar todo eso. Dejaremos de sufrir porque nuestra mejor vida está con Cristo en la eternidad. Esta tribulación momentánea no va a compararse con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, Romanos 8. O sea, los tiempos mejores no van a venir acá, los tiempos mejores vendrán cuando estemos con el Señor en la eternidad. ¿Sí? Entonces, Él es el soberano, Él hace su voluntad, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿tú qué haces? Eso le decían a los niños, ¿no? Uno le sirven el almuerzo al niño y cuando uno va a mirar está todo embarrado, la comida en el piso y uno le dice, ¿qué haces? Ese que haces demanda una explicación porque uno tiene autoridad, ¿sí? Es inconcebible, aunque hoy en día sucede por la liviandad de la crianza, pero es inconcebible que un niño de 5 años le diga al papá, ¿qué haces? No. Si uno hacía algo así siendo niño, como decía mi mamá, le volteo el mascadero, le decían a uno. Uno no podía ni mirar mal. Si uno hacía así, le decía, no me frunza los hombros. Parecía que tenían ojos en la espalda, ¿no? ¿Sí? No lo estoy viendo, le decían a uno. No me haga muecas. ¿Sí? Era inconcebible. ¿Por qué? Porque ellos eran la autoridad, ¿cierto? Había un respeto. Hoy no, y los chinitos le pegan a los papás, le gritan, y los papás, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que, ¿qué hago? Bueno, a Dios no hay nadie que le diga, ¿qué haces? No, nadie, nadie. Él es el soberano, el rey, el poderoso. Él es el que manda, el que gobierna. ¿Cuál es el problema? Pues que hemos reducido a Dios a un Papá Noel. Para nosotros Dios es Papá Noel, con la barbita, jo, 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 jo. Y se dicen que Papá Noel, según la historia, la leyenda, él recibe las peticiones en una hojita y a fin de año nos da lo que le pedimos. Pero Dios no es Papá Noel. Dios no está para cumplir nuestros deseos y caprichos. Dios demanda, ordena. Hermano, y la oración, volvemos al tema de la oración. En la oración yo tengo que pedir la voluntad de Dios. Dios ha ordenado que a través de la oración se cumplan sus propósitos. Entonces, si Dios tiene el propósito de santificarme a mí, ¿qué debería yo pedir en la oración? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Poder construir la 3ª planta? No, yo debería decirle, Señor, quítame lo mal geniado, Dios. Yo quiero reflejar a Cristo. Señor, mira que a mí se me sale la piedra por cualquier cosa, Dios. Estoy cansado, me da vergüenza. Me da vergüenza con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Señor, mira, quítame, Señor, lo mal geniado. Señor, ayúdame a dejar de ser tan mentiroso. Me da vergüenza. Yo digo mentiras y la gente sabe que estoy diciendo mentiras. Y me dicen, oigan, usted no dice que es cristiano. Señor, me duele cuando me dicen eso, Padre. No quiero seguir siendo mentiroso porque no quiero enlodar el nombre de Cristo. Me ven el domingo entrar a la iglesia y dice, mira, ya el mentiroso es el cuentero, el fantoche, el fanfarrón. Ayúdame, Señor. Dígame, ¿quién de nosotros ha orado así? Señor, que me quite el dolor de cabeza, que me traiga la mujer, que el marido vuelva, que pueda construir la casa, que me dé un mejor carro, que me dé una mejor moto. Hermano, ¿es pecado pedir eso? No es pecado. Pero volvemos al punto, Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, a mí me da pena compartir el evangelio hasta con mi familia. Me toca decirle al pastor, pastor, vaya a mi casa a predicar, cuando sé que es mi responsabilidad. Dios mío, dame de nuevo valentía para poder predicar y testimonio para hablarle a mi familia, no tener que estar molestando al pastor cada 8 días. Pastor, vaya a la casa, predíquele a mi familia.
Es mi responsabilidad, Señor. Yo sé que es mi responsabilidad. Dame valentía, dame palabra. La novela me roba todo el tiempo. Ayúdame, Señora, a priorizar el estudio de la Escritura, Dios. A dejar de ser tan idólatra de la televisión y del teléfono y enfocarme en tu palabra para tener que decirle a la gente. ¿Quién de nosotros ora así? Para eso es la oración, hermano. Para eso es la oración. Porque Dios ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Hermano, entonces no le puedo pedir que me sane mi enfermedad. Claro, pero otra vez, por tercera vez, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la prioridad en la oración? Dios y su reino, las cosas espirituales. Señor, yo soy cleptómano, me gusta pedir cosas prestadas y quedarme con ellas, Dios. Soy un ladrón. Ayúdame, Dios. Quítame eso. El mundo sería mejor, la iglesia sería mejor. Pero ¿qué pasa? Las personas piden cosas prestadas, no las devuelven y cuando el dueño las pide, adivinen, se ponen bravos. Como Homero Simpson cuando Ned Flanders le presta la podadora. Homero, ¿será que me puedes devolver mi podadora? Sí, pero un ratico nomás. Se la adueñó. Dios no es Papá Noel, hermanos. Hemos hecho del Dios de la Biblia una caricatura. ¿Qué es una caricatura? Una versión distorsionada de la imagen o del personaje, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto los que pintan caricaturas y hacen énfasis en algo, lo exageran para que la caricatura sea chistosa. Por ejemplo, una caricatura de Ronaldinho, ¿qué es lo que más grande le hacen? Los dientes. Le pintan unos dientes de conejo, de castor, así, o a Luis Suárez le dicen el castor. Grandísimos para que sea chistoso. La caricatura, uno ve la imagen y dice, ese es Ronaldinho, ese es Luis Suárez. Sí, pero se le está exagerando algo. ¿Sí? Si es Messi, le hacen las orejas todas raras, porque él tiene las orejas raras, ¿sí? La nariz, para que sea chistoso. Se exageran algunos rasgos. Y nosotros hemos exagerado el amor de Dios. Hemos hecho de Dios una caricatura. Dios es amor, no importa, peca, haz lo que te venga en gana. No tienes compromiso con la iglesia, no importa, Dios es amor, Dios te va a tolerar, tranquilo, mijito, vas en coche. Y no hablamos de toda la esencia y naturaleza de Dios, de todos sus atributos que Él nos muestra en la Escritura, menos el de la soberanía. Dios te ama. Dios es bueno, Dios es fiel, siempre vas a estar bien porque Dios te ama. No, un momento, la Biblia dice que Dios nos ama, la Biblia dice que Dios es fiel, pero cuando habla de la fidelidad de Dios no está diciendo que yo siempre voy a estar bien económicamente, que yo siempre voy a estar sano, que no me va a doler ni una muela ni un pelo. No, la fidelidad de Dios primero es con Él mismo, porque cuando Pablo dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿qué sigue? ¿Qué más dice? Dios no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios en primer lugar es con Él mismo. Y cuando Él es fiel ¿a qué? A su palabra. Y en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros vamos a ser millonarios, no nos va a doler nada, y vamos a estar toda la vida de victoria en victoria. La Biblia no dice eso. Vuelvo y le repito, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Y si Dios es fiel, le aseguro que vamos a pasar por aflicciones. Y que en este momento muchos están pasando por aflicciones. Pero vienen los farsantes y dicen, no, es que tú no tienes fe. Ay, hermano. Y va donde lo mira, enfermos, endeudados, en la inmunda, pero el domingo se ponen su mejor ropa, se paran en el púlpito a decir mentiras. Yo conocí un apóstol que predicaba que si alguien estaba enfermo, estaba oprimido por Satanás. El tipo sufría de diabetes y de migraña. Cuando le daban los ataques de migraña, se escondía, ponía a otro a hacer el culto,
y nadie se enteraba que tenía un ataque de migraña. Entonces no es que la enfermedad es opresión del diablo. ¿Por qué le dice eso a la gente? Entonces el más oprimido por Satanás era él. No, porque esa era una manera de obtener dinero. Estás oprimido por el diablo, necesitas ser liberado. Pasen al frente, dentro de 8 días vamos a hacer un retiro de liberación. Y allá Dios te va a liberar. El retiro vale tanto. Negocio. Bueno, Dios no es un Dios hecho a nuestra conveniencia. Él es el Dios de la Biblia. Él es lo que es. Nosotros somos los que tenemos que amoldarnos a la persona de Dios. Pregunta para los que no creen en la soberanía de Dios. ¿Quién tiene el control del universo? ¿Quién? ¿El hombre? Yo soy el arquitecto de mi destino, dicen las personas, ¿no? Hay una canción, se me fue el nombre del artista, es secular, y ella dice, creo en mí, creo en mí. No, pues le ganó a Jesús esta mujer. Mejor dicho, y las feministas y algunas cristianas que están así como medio embolatadas, la ponen y hacen videitos y ponen la canción ahí. Una mujer haciendo el salto le ganan a Katherine Ibargüen, mejor dicho, o ponen el video de una mujer levantando un bulto del suelo y ponen creo en mí. ¿Será? ¿Será que nosotros tenemos el volante? ¿Sí? Nosotros llevamos el timón del barco, que nadie puede con nosotros. Bueno, vamos a ver. Dios tiene el control de todo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Por favor, busquemos el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Aquí está hablando el rey David. ¿Quién era el rey David? Mira, el rey David no era un vaciado como yo, porque no los quiero ofender a ustedes. El rey David no era un vaciado como yo, que nadie sabe quién es uno y uno es un ciudadano común y corriente, ¿cierto? No, el rey David era el rey de una de las naciones más poderosas de la tierra de la época, que era la nación de Israel. El reino de Israel durante el periodo de David y Salomón fue una de las naciones más poderosas de la tierra y más temidas, porque las naciones de alrededor conocían las obras de Dios, conocían las conquistas de David. ¿Sí? Y dice el rey David, ¿sí?, que no es el alcalde ni el gobernador, ni es quien les está hablando, es el rey que Dios puso. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Eso nos incluye a nosotros, ¿no? Le pertenecemos a Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Quién es el que hace grande a alguien? Dios. ¿Quién es el que da poder? Dios. No, pero el presidente, hermano, el presidente está ahí porque Dios lo puso. Pero es que no terminó ni la primaria. De malas, hermano, Dios lo puso allí, Dios le dio poder, Dios lo ha hecho grande. Y no estoy abogando por ningún partido político ni por ningún presidente. Lo que pasa es que hay personas que empiezan a decir, no, que reprendemos y que declaramos que va a caer. No, hermano, Dios lo puso ahí, de malas. Él tiene un plan con eso. ¿Qué es la fe? Creer que Dios tiene un propósito con eso. Con el de aquí y con el Señor del otro lado que está haciendo desastres. Con el del otro lado tiene un propósito. Él lo puso allá. Él le dio el poder. ¿Qué fe?
Declaramos que se va a acabar, declaramos que va a caer. No, fe es decir, Señor, Él está ahí porque tú lo has puesto, yo me voy a someter y al contrario, voy a pedir, Señor, por el bien de tu pueblo, que le dé sabiduría a ese hombre. Yo molesto con estos temas, hermano, pero yo le pido a Dios que les dé sabiduría, porque de otra manera nos van a llevar por delante, pero la labor nuestra es pedirle a Dios por ellos. Que le caen bien a uno, no le caigan bien, ese no es el punto es, Señor, dale sabiduría. Tú los pusiste allí, Señor. Que nosotros como iglesia, como creyentes, podamos ser beneficiados por ese gobierno. Que el pueblo, aún los incrédulos, puedan ser beneficiados de alguna forma por esos gobiernos. Él es el que da poder, porque Él es el que domina sobre todas las cosas. ¿Qué es la soberanía de Dios? Ya la vimos, Daniel 4:35 nos lo dice. Él hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué es lo que sucede hoy? El Dios de la iglesia moderna da lástima, de verdad. Eso no debería llamarse ni Dios, debería llamarse el mandadero de los cristianos. El esclavo, el sirviente, el aguatero de los creyentes, ¿sí? No, es que no debería ni llamársele Dios porque es que no es Dios. Un Dios que no controla nada, hermano. Un Dios que uno le da órdenes. O le dan órdenes al Espíritu Santo. Allá está el fanfarrón en enlace tocando a la gente porque según él y su locura, ¿cierto? Él toca a la gente y les transfiere el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sucede eso? Yo no sé, pues la Biblia dice que todo creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Para qué voy a querer yo que usted me lo transfiera, hermano? De pronto le lavó las manos después de ir al baño y le pone la mano al otro y la otra persona sugestionada porque ya se preparó emocionalmente para eso, para que lo tumben, el bolsillo y el cuerpo, ¿no? Entonces, se deja caer. Y como ve al otro chapaleando ahí al lado como una cucaracha, ¿saben las cucarachas cuando quedan patas arriba empiezan a hacer así, ¿no? A patalear. Lo ve pataleando al lado y este también empieza a patalear. Porque eso se llama dominio o control de masas. ¿Cómo manipular a las masas? Entonces, el Señor dice, Espíritu, dale más. Hombre, ¿a usted quién le dijo que uno le da órdenes al Espíritu Santo? ¿Quién les dijo a ustedes que el Espíritu Santo es nuestro mandadero? El sirviente, ¿no, hermano? Respetemos, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. No, pero hermano, es que poco a poco nos han hecho como al sapo lo meten en la olla y lo van cocinando poco a poco. Si el agua estuviera caliente, cuando tiran al sapo, el sapo salta. Pero como lo meten con el agua fría y nos van cocinando poco a poco, nos dejamos cocinar. No, poco a poco nos dijeron, no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, pues Jesús se fue al cielo y lo mandó porque ¿qué más iba a hacer el Espíritu Santo? Él es como el menos importante, ¿sí? Él está llorando porque tú no le prestas atención. Cuando la Biblia dice que contristamos al Espíritu Santo, Él se pone a llorar allá en la esquina del cuarto, en el baño, abre la llave, le cae agua y empieza con el peine así a llorar porque tú no le prestas atención. No, hermano, el Espíritu Santo es Dios. Cuando le decimos tercera persona de la Trinidad, estamos asignando un orden, ¿sí? Estamos hablándolo ordinalmente, no estableciendo una jerarquía. En la Trinidad no hay jerarquías. El Padre es tan Dios como el Espíritu Santo es tan Dios como el Hijo, pero cada uno tiene un ministerio diferente. Y la función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, que la Biblia no exija que tengamos que estar rindiéndole culto al Espíritu Santo, demandándole, cantándole al Espíritu Santo. No quiere decir que Él no sea Dios. Lo que pasa es que el ministerio del Espíritu Santo no es la gloria para Él, sino la gloria para Cristo. Pero Él es Dios. Entonces no le queda eso de estar dándole órdenes al Espíritu Santo. Eso es al contrario, eso es blasfemar. Oh, ustedes blasfeman al Espíritu Santo porque ustedes no creen en los dones. Ustedes no tiran a la gente al piso ni los ponen a hacer como perros. Digo, no, hermano, los que blasfeman al Espíritu Santo son ustedes porque ustedes denigran al Espíritu Santo en sus cultos. Muestran a un Espíritu Santo que no es Dios.
Muestran a un Dios que no es soberano, un Dios que no gobierna, un Dios que es más una especie de genio de la lámpara, que yo froto la lámpara y me tiene que dar mis deseos. No, el Dios de la Biblia no es ese. Dios usa su poder como Él quiere. En Éxodo capítulo 5 al 14, ¿sí?, nos muestra cómo Dios doblegó al emperador más grande de la tierra en aquella época. En tiempos de Moisés, el imperio más grande era el imperio egipcio. El hombre que se consideraba un dios era Faraón. ¿Y qué hizo Dios con Faraón? Lo aplastó, hermano. Ah, no me quieres, no vas a dejar salir de mi pueblo. Tin, 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 tin. 10 plagas. En la última de esas plagas, no me vas a dejar salir de mi pueblo. Listo, tranquilo. Te mato a todos los primogénitos. ¿Qué pudo hacer Faraón? Cada vez que venía una plaga salía corriendo a Moisés. Ay, quítame la plaga. Intercede ante Dios por mí. El hombre más poderoso de la tierra, hermano. Iba suplicándole a Moisés que intercediera ante Dios por él. Moisés oraba, Dios retiraba la plaga y el corazón de Faraón se endurecía más. Hasta que Dios dijo, no, ya no voy a seguir jugando contigo. ¡Pim! Te voy a matar cada primogénito. Faraón dejó salir al pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió después? Faraón dijo, no, ¿cómo así que esta gente se va a ir? ¿Me van a ver la cara? Pues los voy a perseguir. Y cuando el pueblo llegó al mar, ¿a cuál mar llegó? Al Mar Rojo, ¿cierto? No porque fuera de un partido político, sino que ese era el color del mar, ¿cierto? Por las algas que hay en el Mar Rojo se pareciera que es rojo, pero no es rojo. Llegaron y ¿ahora qué vamos a hacer? Viene Faraón con su ejército, viene el hombre más poderoso de la tierra y viene de mal genio. Viene dispuesto a matarnos, ¿qué vamos a hacer? Y Dios dijo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, ay, Moisés, decreta, tienes que decretar. No, Dios dijo, extiende tu vara, Moisés. Pero Señor, que la extiendas, hombre. Extendió la vara, ¿qué pasó? Se abrió el mar. Pasó Israel por lo seco. Ve, pero mira, ahí vienen, todavía nos van a perseguir. Hágale, mijito, camine. Como dicen en Colombia, túpale, ña. Pasaron. Cuando los egipcios entraron al Mar Rojo y pasaron por los secos, Dios dijo, hasta aquí, papito. Cerró el mar. ¿Qué pasó? Se murieron. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Hace su voluntad, hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Tanto que ningún predicador de la prosperidad, ningún apóstol moderno, de los que resucitan muertos, que no se sabe si estaban muertos, porque Benny Hinn después dijo que el tipo no estaba muerto. Andaba era de parranda, ¿no? El tipo dijo que resucitó al muerto y resulta que el tipo no estaba muerto. Y cuando lo investigaron, porque al tipo, a Benny Hinn lo investigaron, ¿no? Por fraude y por otro poco de cosas, igual que a Kashi Luna. Lo investigaron, Benny Hinn dijo, pero usted dijo que resucitó al muerto. Dijo, no, yo no dije eso. A mí me dijeron que el hombre estaba muerto. Se lavó las manos. Bueno, estos tipos no han podido hacer lo que hizo Dios. Dividió el mar. Y asesinó al faraón y a todo su ejército. Ese es el Dios de la Biblia. No hay nadie como Él. Digno de adoración, digno de alabanza, digno de respeto, digno de que le sirvamos y le obedezcamos. Ese es el Dios de la Biblia. Poderoso, grande, gigante, pero también temible. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Vamos a dejar hasta ahí. Continuamos dentro de 15 minutos con el culto. Vamos a hacer una oración. Amén.